Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 141. Barba Blanca contra Kaido. En el escritorio de Roja, había mucho vídeo de Mushi. Roja eligió uno y después de un rato, se proyectó una imagen en la pared de la habitación. La proyección era desde la sala de conferencias de Mariejois. Algunos funcionarios del gobierno, así como los Grulla y, por supuesto, Sengoku, estaban allí. Bueno, si no es Roja, parece que salió bien sin ningún accidente de tu parte. El vídeo de Mushi se conectó, Sengoku vio a Roja y Hancock detrás de él, luego le sonrió a Roja. Las palabras de Sengoku hicieron que Roja se sintiera rara. ¿Accidente? Cuando Sengoku mencionó esto, Roja no pudo evitar pensar en lo que realmente sucedió. Volteó a mirar a Hancock y la encontró mirándolo a él. El rostro de Hancock no mostraba ira ni vergüenza cuando lo miró, solo había una especie de sentimiento inexplicable en sus ojos, luego se volvió para mirar el vídeo en la pared. Visite Freeweb, no ve.com para una mejor experiencia de usuario. Al ver esto, Roja se encogió de hombros y miró a Sengoku nuevamente, luego dijo: «Entonces, ¿cuándo comenzará?» «Inmediatamente». Cuando Sengoku miró a Roja y Hancock, no notó nada. A su lado, Decrane tenía una mirada profunda en sus ojos como si viera a través de todo. Mirando a Roja y Hancock, reveló una expresión pensativa. Rápidamente, cada vídeo de Mushi se activó, una imagen comenzó a aparecer una tras otra. El primero estaba en una habitación espaciosa, parecía estar en el buque de guerra pero no era una oficina, parecía ser el salón principal. En ese salón, dos oficiales se batían a duelo. Estaban en duelo mientras el pánico era evidente en sus rostros, era como si no pudieran controlar sus cuerpos. No, no me cortes. Tú también. Mirando esto, Sengoku y los rostros de los oficiales del gobierno mundial se pusieron feos, esta escena cayó en los ojos de Roja. Roja claramente sabía lo que estaba pasando, es Doflamingo quien los está controlando. ¿Estás listo para otra paliza? Roja se quedó allí mirando indiferente a Doflamingo que estaba sentado en la esquina de la pantalla. Si fueran otras personas no les importaría mucho, pero era su propia gente. La Grulla miró a Doflamingo y dijo: ¿Estás jugando al fantasma? Doflamingo, sé un buen chico y suéltalos. Señora Crane y vicealmirante Roja, no sean tan serios. Doflamingo los miró con su sonrisa malvada, pero no siguió provocándolos. La Grulla lo persiguió antes y planeaba atraparlo. Roja ya lo derrotó antes, y el hecho de que tenía a Osoku, no le importarán las reglas y realmente puede ir y golpearlo de nuevo. Eran gente peligrosa. Incluso si fuera un Shichibukai, si realmente provoca a Roja, Roja realmente podría matarlo sin importarle un bledo las reglas. No le tenía miedo a Sengoku o al gobierno mundial, le tenía miedo a personas como Decrane, Roja que ignoraba las reglas y Kaido ese loco. En otra pantalla no había nada, claro, no asistieron todos. Miau dijo que no estaba interesado en la reunión y no asistió. Además de Miauk, los demás están todos presentes. De hecho, todos aceptaron, fue inesperado. Después de todo, son personas arrogantes a las que no les importan las reglas. Después de la discusión sobre las obligaciones del Shichibukai, muchos hicieron preguntas sobre detalles simples. Con este proceso aburrido, Roja se durmió. Roja solo estaba interesada en Miauk, pero al ver que no participó, Roja fue demasiado vago para participar y no le dio ninguna cara al gobierno mundial. También estaba un poco interesado en Kuma porque es uno de los cuadros superiores en el ejército revolucionario de su primo. La reunión fue muy aburrida. En el Nuevo Mundo, está ocurriendo una guerra trascendental en este momento. Esta guerra fue entre dos de los Yonko, Witebeard y frente a él estaba Kaido. Kaido era conocido por ser invencible, el rey de los golpes invencible. Kaido había invadido repetidamente a la marina, lo que hizo que los almirantes, así como Garp, Sengoku y otros, lo reprimieran, lo golpearan, pero nadie podía matarlo. No podía morir, de los 4 emperadores, es el tipo más problemático. Auge. 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 Los rugidos de la tierra se escuchaban constantemente y toda la isla temblaba. Marco, Diamond Hoth y otros se pararon en el borde de la isla luciendo feos. Ese loco. Parece que será completamente destruido.
Kaido haciendo esto no fue la primera vez, quería morir, por lo que siempre está haciendo cosas como esta, era un loco, incluso Marco y los otros capitanes lo encontraron problemático. Auge. De repente, la tierra se partió en pedazos, y en la comisura de su boca había un rastro de sangre, pero su rostro revelaba una expresión loca y espeluznante de emoción. Llegar de nuevo. En este mundo, los que podrían lastimarlo están contados, después de todo, saltó de la isla del cielo y salió ileso. Barba Blanca era uno de los pocos que podía hacerle daño. Incluso las heridas que fueron causadas por Barba Blanca no fueron fatales, no es que sus defensas sean poderosas, es su capacidad de regeneración lo que era anormal, incluso si resulta gravemente herido después de un momento ya estaría recuperado. Barba Blanca lo miró y una vez más corrió hacia él, apretó los dientes, usando Haki, lanzó un fuerte golpe. Auge. Kaido fue tirado pero, al momento siguiente, se levantó y continuó. La isla entera estaba rugiendo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. El duelo entre los dos ya se ha extendido por todo el mundo. Sengoku frunció el ceño e incluso esos 5 viejos lo encontraron extremadamente problemático. La locura de Kaido realmente causa dolor de cabeza. Capítulo 142. Monitoreó la batalla entre Kaido y Barba Blanca duró 3 días y 3 noches, y la conclusión fue la derrota de Kaido. Kaido todavía mantuvo su título como el Inmortal. A pesar de perder contra Whitebeard, no murió y las personas bajo Whitebeard no se molestaron en detenerlo. Detenerlo fue inútil y tal vez morirían, ya desafió a Barba Blanca en innumerables ocasiones. Incluso los marines no pueden matarlo. Cuando Kaido se fue y la batalla terminó, el gobierno mundial fue liberado. Cuando los Yonko peleen entre sí, el gobierno mundial no interferirá, estarán contentos con la pelea, pero seguirán monitoreando y viendo qué sucedió. Pero justo después de unos días de la batalla, el pirata Kaido fue a los piratas Shanks para una batalla. Esa noticia hizo que el mundo entero se conmocionara. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. El marine quería evitar que eso sucediera e incluso Whitebeard y Big Mom estaban monitoreando para evitar que sucediera algo inesperado. Sengoku envió a los marines desde el cuartel general, incluso Kizaru los acompañó. Y dentro de esos marines, también fue despachado Roja. Nota. El autor terminó directamente la reunión sin decirle una palabra sobre lo que sucedió después entre Hancock y Roja, eso es una lástima. En la cabina más alta de un gran buque de guerra, Roja estaba sentado en su escritorio y observaba un mapa simple del Nuevo Mundo. El mapa estaba dividido en el lugar en el que influía cada Yonko. La influencia de Kaido es realmente pequeña. Roja estaba familiarizado con la historia original, entendía la situación bajo el Yonko, pero los detalles no se mencionaron en este detalle, por lo que memorizó cuidadosamente el mapa. La influencia de Yonko fue realmente compleja y hay algunos lugares que también fueron neutrales. Pero esas áreas tal vez estaban bajo el control de Yonko en secreto, por lo que el marine no podía actuar fácilmente. Solo necesitaban monitorear a los piratas bajo Kaido y observar su movimiento. No sé cómo iría la pelea entre Kaido y Shanks. Roja miró el mapa, luego se recostó en su silla y puso sus piernas sobre la mesa. Esta vez, la tarea no involucró ninguna pelea, y Hancock tampoco fue llamado a la batalla. Roja todavía tenía ganas de pelear, quería atrapar a algunos piratas con una recompensa de 500 millones. La fuerza física de Roja casi llegó a un cuello de botella, sus 2 tipos de Haki mejoraron, pero aún no podía superar su límite. En cuanto al manejo de la espada, todavía está tratando de dominar la 13ª compresión. En cuanto a la espada del alma, todavía no hay mucha mejora ya que la energía aún no alcanza el punto necesario para la próxima actualización. Aún así, era más fuerte que cuando luchó contra Doflamingo, ya que el poder de sus llamas se hizo más fuerte después de llegar a la 4ª etapa. Roja descubrió que cada vez que actualiza su espada del alma, la llama se vuelve más fuerte y la mejora no es como antes de llegar a la 4ª etapa. Desde que Roja consiguió a Getsuga Tenso, Isu usó su habilidad de llama solo para afectar a sus enemigos. Pero, el poder de Getsuga Tenso y Senbonzakura son los tipos de poder que son fijos. Eran diferentes en comparación con las llamas que seguían creciendo. Si Getsuga Tenso aumentaba la fuerza de su Tobuzan-Heki 3 veces, entonces las llamas podrían aumentar más la fuerza de su golpe a medida que su alma de espada se fortalecía.
Crecerá gradualmente de 2 pliegues a 5 o 10. Después de alcanzar la cuarta etapa, el poder de sus llamas eclipsó el poder de Getsuga Tenso y también eclipsó a Senbonzakura. Cuando alcance la quinta etapa, podrá desatar el Shikai, lo que hará que su fuerza se dispare. Después de pensar en todo esto, Roja miró aburrida la ventana para disfrutar del mar en calma. La tarea de monitorear es realmente aburrida. De repente, un contraalmirante corrió a la habitación de Roja e informó. Vicealmirante Roja, encontramos el barco de los piratas de la bestia. El rostro del oficial estaba lleno de tensión, el infante de marina sufrió mucho bajo el ataque de los piratas bestias, lo que hizo que el infante de marina sintiera cierto temor hacia ellos. Ahora, si los enfrentarán o se retirarán, todo depende de Roja. Vaya. Al escuchar esto, no solo no entró en pánico, sino que el rostro de Roja incluso se iluminó cuando se puso de pie. Salió de su habitación y se dirigió directamente a la cubierta del buque de guerra. Capítulo 143. El encuentro y la batalla. La tarea de Roja era monitorear a los piratas bestias, no necesitaba iniciar una pelea, y cuando los enfrentaba debía evitarlos. ¿Pero Roja realmente hará eso? A Roja le picaban las manos, quería un buen oponente para su práctica. Además, Kaido todavía estaba luchando con Shanks, no sabía cuándo regresaría, pero incluso si estuviera aquí, ¿por qué no pelear? Lo más poderoso de Kaido es su cuerpo inmortal, pero dado que Barba Blanca podría derrotarlo, debería tener una debilidad, y esta debilidad probablemente sea su movimiento lento y cosas por el estilo. Incluso si es difícil para Roja derrotarlo, tiene la confianza de que podría luchar por algún tiempo, y también, incluso si no pudiera vencerlo, puede escapar y Kaido no podrá retenerlo. El marine encontró a Kaido problemático porque incluso si pudieran reprimirlo, no perdería nada y su cuerpo sanaría, pero podrían perder muchas vidas. ¿Podrá Roja vencer sola a Kaido? No tenía mucha gente con él y tampoco era un almirante, pero entre la amenaza de los Yonko, Kaido tenía la cantidad más pequeña hacia él. Visite Freeweb 9.com para una mejor experiencia de usuario. No muy lejos del buque de guerra de Roja, los barcos de los piratas estaban bajo el mando de Jack, una de las 3 manos derechas de Kaido conocidas como desastres, él es Jack la sequía. Su objetivo no era originalmente el buque de guerra de Roja, pero cambiaron directamente su rumbo hacia ellos. Shexead-sama, todavía tenemos esto importante que hacer, dejemos que los demás limpien a los marines. Un pirata le dijo nerviosamente a Shexead. Imbécil. Shexead miró al pirata y dijo, esos marines no están aquí para pelear, están aquí para monitorear nuestro movimiento y dejar que los demás se encarguen del resto. ¿Qué haremos? Sin embargo, Jack-sama todavía está esperando para enviar esa cosa, dijo el pirata nervioso a Shexead. Al escuchar esto, Shexead miró fríamente al pirata y dijo, ¿qué quieres decir? Jack no está aquí, ¿crees que arruinaré las cosas? Shexead respetaba a Jack, pero si uno de sus piratas cuestionaba su autoridad, le sería imposible tolerarlo. Shexead estaba enojado, el pirata no se atrevió a hablar más mientras revelaba un toque de crueldad, no solo podía volverse hacia el buque de guerra en la distancia y exponer una mirada despiadada. Como ya está decidido, primero se deshará del buque de guerra y luego volverá a lo que tenía que hacer. Los barcos de guerra que aparecieron frente a las bestias piratas en los últimos años fueron completamente exterminados. Empieza a disparar. Después de entrar en su campo de tiro, los piratas bestias fueron los primeros en abrir fuego, una gran cantidad de balas de cañón volaron hacia el buque de guerra. Roja vio que el enemigo abrió fuego, no se apresuró como siempre sino que instruyó a los soldados para que también abrieran fuego. Las balas de cañón no alcanzaron a la nave ya que se detuvieron. Después de todo, este era el nuevo mundo, no el West Blue, todos los oficiales eran más fuertes, incluso un capitán de aquí era más fuerte que un contraalmirante del West Blue. Esto es realmente mejor. Esta vez, Roja no impidió que los infantes de marina debajo de él pelearan. En el pasado, siempre peleaba solo, ya que no eran lo suficientemente fuertes. Auge. 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 A medida que los barcos se acercaban más y más, los proyectiles se volvían cada vez más difíciles de bloquear. Roja simplemente sacó su espada al azar. ¡Ay! ¿Cuál? Bajo los golpes de Iron, las 7 u 8 balas de cañón se detuvieron en el aire y luego se partieron en 2.
Después de detener esos proyectiles, Roja miró al barco pirata a lo lejos y agitó su espada. Getsuga Tenso. Hoy, Getsuga Tenso fue casi como un ataque normal para Roja. El ataque fue enorme, del mismo tamaño que el barco de guerra mientras volaba hacia el barco de los piratas. La enorme energía de la espada dividió el mar en dos y formó un aterrador y profundo barranco. ¿Qué? Sheikh, que estaba en la cubierta de su barco, vio que el golpe venía hacia él y se sorprendió, aparentemente no esperaba encontrarse con un capitán en ese barco de guerra. Al ver este golpe, supo que quien lo desató no era un marine ordinario. Sin embargo, Sheikh tuvo que reaccionar o su nave se dividiría por el gran golpe, por lo que solo podía intentar bloquear ese ataque. ¡Om! Al momento siguiente, los dos brazos de Sheikh se deformaron y se convirtieron en cuernos de oveja, esos cuernos de repente se volvieron negros con un brillo metálico mientras se precipitaba hacia el golpe de Roja. Cabeza de oveja Sama. Los otros piratas vieron el ataque y estaban aterrorizados, y se horrorizaron aún más cuando Sheikh fue a bloquear el ataque de frente. Sheikh mordió los dientes con fuerza y usó sus dos manos para intentar desviar el golpe. Capítulo 144. ¿Quieres escapar? Sonido metálico. La fricción entre las manos de Sheikh y el golpe de Roja produjeron chispas y un sonido entumecedor. El poder de ese golpe de espada estaba más allá de la imaginación de Sheikh. A pesar de que es alguien bajo Yakuno de los tres desastres en el Pirata de las Bestias, pero su fuerza es la de un Comodoro en el mejor de los casos, frente a Roja, ya era vulnerable. Auge. Incluso si Roja usara sus golpes normales, Sheikh todavía encontraría difícil resistir su fuerza. Sheikh fue empujado debido al poder del golpe y finalmente esa energía explotó, luego Sheikh salió con un cuerpo ensangrentado y se fue volando. Al mismo tiempo, en el costado del barco pirata, comenzaron a aparecer marcas de corte, directamente formó una gran brecha. ¿Cómo es posible que Sheikh-sama pierda? ¿Quién era esa persona que atacó? Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Los piratas miraron con horror llenando sus rostros, luego vieron a Roja parado en la cubierta del barco de guerra con su espada en la mano. Algunas personas no lo conocían, algunas personas lo encontraron un poco familiar y durante algún tiempo no pudieron estar seguros de quién es. Aún así, algunos lo reconocieron y de repente su pupila se encogió. Él es, Espada Fantasma Roja. Espada Fantasma Roja, el nombre es tan familiar, ¿no fue él quien derrotó a Doflamingo? La mayoría de los piratas y la mayoría de los piratas de las bestias no prestan atención a los nombres de los oficiales de la marina normal. Conocen a los almirantes y vicealmirantes, pero no por debajo de eso, después de todo, es casi imposible conocerlos a todos. Y aunque Roja no era vicealmirante cuando derrotó a Doflamingo, fue una excepción. No solo es especial, sino que también es el sobrino de Garp que derrotó a Doflamingo. Esto es malo, realmente malo. Reconocer la identidad de Roja hizo que las caras de todos los piratas de las bestias se hundieran, estaban regañando a su jefe en sus corazones, luego pensaron que si Jack estaba aquí, Roja no podría hacer nada. Pero Jack no estaba aquí. Si quieren defenderse de los ataques de Roja será difícil. Maldición. Retiro. Sheikh estaba cubierto de sangre, pero afortunadamente para él, el ataque de Roja no se centró en él, ya que golpeó el barco y algunos otros piratas en su camino, por lo que no resultó gravemente herido. Aún así, tomar ese ataque le hizo darse cuenta de que él no es el oponente de Roja. Empezó a lamentar su descuido. ¿Quién podría adivinar que este barco de guerra aleatorio tenía la espada fantasma roja en él? Si estuviera cerca del territorio de los piratas de las bestias no tendría nada de qué preocuparse, aún así no comenzaría una pelea con Roja ya que su tarea no era luchar contra marines sino transportar algunos bienes. Si algo salía mal, entonces incluso si no lo matara Roja, entonces Jack lo mataría. Auge. Auge. La lucha entre los dos barcos continuaba hasta que el barco de los piratas de las bestias parecía desinteresado y se dio la vuelta para huir. El barco tenía un motor poderoso, incluso si no es algo comparable al del barco de guerra, solo necesitarían avanzar un poco para llegar al territorio de Kaido ya que pensaron que el marine no se atrevería a entrar en el territorio de su jefe. Pero, ¿se enfrentaban a Roja y quieren escapar? Al ver que el barco pirata tomó la iniciativa de retirarse, todos los marines quedaron un poco atónitos porque se trataba de un barco pirata debajo de uno de los Yonko, no esperaban verlos correr.
Parece que eran sagrados. Roja estaba un poco decepcionado, así que salió directamente del barco de guerra y saltó en el aire junto al barco de los piratas. Dispérsense, Senbonzakura. Roja levantó suavemente a Iru en sus manos y usó Senbonzakura. De repente los hermosos pétalos de cereza fueron directamente hacia el barco pirata e hicieron un infierno sangriento en él. Esos pétalos de cereza eran como una flor del infierno, en realidad cubría el barco. El marine que miraba esta escena se tragó la saliva. Básicamente, todos sabían que Roja derrotó a Doflamingo, pero no conocían los detalles, como qué habilidad usó Roja. Esta fue la primera vez que vieron la combinación de belleza y horror. Estaban extremadamente conmocionados. ¡Ay! 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 Bajo los pétalos de Senbonzakura, incluso Shexead fue víctima de los pétalos ensangrentados. Con un pensamiento, todos los pétalos se juntaron en la empuñadura de Iru y regresaron a la hoja normal. Luego Roja regresó al buque de guerra. Ve a limpiar ese desastre. Originalmente, Roja pensó que se encontraría con uno de los 3 desastres. Después de todo, su bounty era de unos 700 millones. En el territorio de los piratas de las bestias, en el centro de alguna isla, 2 de cada 3 desastres estaban sentados uno frente al otro, estaban bebiendo por comer. Uno de ellos fue Jack la sequía. Cuando Jack apareció en la historia original, su recompensa era de 1.000 millones de bayas, pero eso fue casi 12 años después. Jack parecía mucho más joven ahora, pero es extremadamente fuerte. Pero su recompensa fue de solo 800 millones. Frente a Jack, había otro desastre que estaba hablando con Jack mientras bebía vino. ¿Sabes cuándo regresará Kaido-sama? No, no lo hago. Jack se veía rígido, parecía el tipo que no es bueno para hablar. Parece que no solo Jack fue la sequía, incluso su barco solo conoce la destrucción, tiene un aura de muerte a su alrededor. Aunque fue duramente golpeado la última vez, no lo mataron ni lo atraparon. Hasta cierto punto, tenía una fuerza extraordinaria. Si se enfrentaba a Sengoku y Fujitora, nadie sabe cuánto tiempo puede permanecer con vida. Mientras bebía vino, Jack miró al que estaba sentado al otro lado con una sonrisa de jeje y dijo: Oye, acabamos de encontrar una fruta del diablo rara. Kaido-sama estará feliz cuando regrese. Están a punto de llegar ahora. Capítulo 145. Jack la sequía. En ese momento, un pirata viene de lejos con cara de pánico. Jack-sama. No es bueno, el barco que enviaste se encontró con el marine y ahora todas las personas en él fueron aniquiladas. Dijo el pirata con sudor frío en la frente y una voz temblorosa. Al escuchar esas palabras, los 2 desastres quedaron atónitos por un momento, y luego sus rostros cambiaron. ¿Qué dijiste? Jack se levantó enojado, agarró al pirata por el cuello y lo levantó, revelando una mirada aterradora. Sus ojos eran de color rojo sangre. Ese pirata que fue agarrado por Jack luchó pero aún no podía salir de la garra de Jack. Pronto salió espuma blanca de su boca y sus ojos se pusieron blancos. Jacobo. En ese momento, el otro desastre con una mirada sombría dijo: Ese marine debería estar todavía en las inmediaciones. Si lo perseguimos ahora, podemos alcanzarlos. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Jack, que todavía estaba terriblemente enojado, arrojó al pirata en su mano a un lado y dijo: Haré el viaje. La voz de Jack estaba llena de intención asesina. No sabía quién era el que atacó, pero se atrevió a atacar su nave y le quitó sus cosas importantes. Ignoró a Jack la sequía. Al mismo tiempo, el otro desastre asintió, se sentó de nuevo. Este era el problema de Jack y es natural que él lo enfrente. Tenía una expresión desagradable en su rostro. Si solo fue el barco el que fue destruido y los hombres en él, entonces no fue un problema. Pero en ese barco había una especie antigua realmente rara de la fruta del diablo Zoan. Es una fruta de tigre dientes de sable. Si no sucedió nada inesperado, entonces Kaido estará muy feliz de recibir esta fruta, pero ahora fue robada a la mitad. No importa quién fuera ese marine, debe recuperar esa fruta. A las afueras del territorio de los piratas de las bestias, Roja estaba en el buque de guerra. Los marines acababan de terminar su trabajo, capturaron a los piratas que estaban vivos y los metieron en la prisión. Entre los muchos productos en el barco, encontraron algo muy especial. Estaba empacado en una pequeña caja delicada. Era impresionantemente una fruta del diablo. Fruta del diablo Zoan. Roja miró la fruta del diablo y juzgó por su apariencia, así que directamente perdió interés.
Roja era el menos interesado en los frutos de Zoan, solo estaba interesado en los logia o tipos raros de frutos para Mecio. En cuanto a la antigua fruta Zoan o las normales, no estaba interesado en ellas. Devolvió la fruta y la dejó a un lado, pero mientras sea una fruta del diablo, tiene algún valor, podría hacerle ganar unos miles de puntos militares. Roja salió de su habitación y volvió a la cubierta nuevamente, casualmente le pidió a un oficial que viera si habían terminado de limpiar ese barco, como le dijeron que habían terminado, les ordenó que se fueran de este lugar. Su tarea no era pelear y dado que ya se encontraron con los piratas de las bestias, ya no había necesidad de quedarse aquí. Pero justo cuando el buque de guerra estaba a punto de moverse, apareció un gran barco pirata. Esta bandera del barco de los piratas era el Mamut. Este barco era realmente rápido, parecía más rápido que el buque de guerra de la marina. Llegaron rápidamente. Roja vio que la nave Mamut avanzaba hacia ellos, su rostro no revelaba pánico o miedo, sino más bien una mirada de emoción. Justo ahora estaba decepcionado de que la pelea terminara muy rápido. Esta vez puede practicar y tener una buena pelea. La última pelea no pudo entusiasmar a Roja, pero después de la aparición del barco pirata Mamut, Roja parecía una bestia mirando a su presa. Por un lado, Roja encuentra que las peleas son muy emocionantes y apasionadas, y por otro lado, las peleas pueden llenar rápidamente la energía necesaria para la mejora, más rápido que cualquier práctica. Hoy en día, el de Roja estaba mejorando muy lentamente con la práctica. Aumentar su fuerza espiritual tiene más prioridad, por ahora, después de llegar a la cuarta etapa, llegar a la quinta etapa ya no estaba fuera de su alcance, lo que hizo que Roja estuviera más desesperada por aumentar sus poderes. El mamut se movió muy rápido incluso antes de que el buque de guerra de Roja comenzara a moverse, el mamut ya había alcanzado su alcance. Auge. 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 Los marines de Roja en el buque de guerra no fueron tomados por sorpresa, abrieron fuego directamente. El mamut también abrió fuego y el poder de disparo era comparable al de un buque de guerra de la marina, no como los barcos de algunos piratas comunes. Vamos. Ya que estaba parado en la cubierta del mamut, sus ojos estaban inyectados en sangre mientras miraba el buque de guerra. ¡Ay, sí! Inmediatamente los piratas le dijeron a Jack, pensó uno de ellos, luego miró a Jack cuidadosamente y dijo: Jack-sama, acabo de escuchar que la espada fantasma roja está en ese barco. Nunca escuché de él. Jack dijo con aburrimiento, simplemente no sabía el nombre de Roja. La fuerza de los tres desastres era realmente algo, pero el problema estaba en sus cerebros. Luego miró al pirata a su lado y dijo: ¿Qué es eso que se considera Ghost Sword Roja? Jack-sama, es famoso en el Nuevo Mundo como el que derrotó a Doflamingo. Jack miró con frialdad a los que se acercaban, ignoró las balas de cañón y se llevó las manos a la espalda, tomó dos armas en forma de hoz y luego lanzó un Furio Usaosoku en todas direcciones. Capítulo 146. Roja contra Jack. La sequía. A medida que los dos barcos se acercaban, cada persona en cubierta era visible sobre la otra. Roja estaba de pie en la cubierta con su abrigo ondeando con el viento, cuando vio a Jack en la cubierta del otro barco sus ojos brillaron. Bestias piratas, uno de los tres desastres, Jack. La sequía. Jack sostenía dos hoces en sus manos, sus ojos estaban inyectados en sangre, miró a Roja y dijo lentamente: ¿Dónde está la fruta del diablo? Roja escuchó esto y sus ojos brillaron con asombro, ya que preguntó por una fruta del diablo, solo significa que la fruta del diablo que acaba de recibir en realidad no es una fruta normal de Zoan. Jack vino personalmente por esta fruta del diablo, lo que significa que era una Zoan rara o una antigua, lo que podría darle una gran cantidad de puntos. Después de pensar en esto, Roja sonrió, miró a Jack y dijo: derrótame y te lo diré. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Al escuchar tal oración, Jack realmente se enfureció y sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Matar. Todos. A ellos. Después de decir esto, Jack saltó directamente hacia el buque de guerra. Roja desenvainó su espada y su figura brilló en el aire, planeaba enfrentarse a Jack de frente. De repente los dos atacaron. Auge. La espada roja chocó con las hoces de Jack, lo que produjo un sonido de explosión aterrador, como si miles de balas de cañón explotaran al mismo tiempo. Las olas del viento surgieron con ellos en el centro y el mar debajo de ellos formó un pozo y se formaron olas desde un lado.
¡Qué poder aterrador! Es Jack Dedrow, su recompensa es de 800 millones. Los infantes de marina en el buque de guerra entraron en pánico mientras miraban la colisión entre las dos figuras. Roja sostuvo su espada mientras la balanceaba hacia abajo, mientras Jack usaba sus dos hoces para bloquear, ambos hombres todavía estaban en el aire. Estallido. Después de un punto muerto, Jack no pudo permanecer en el aire por mucho tiempo, cayó directamente a la cubierta de mamuts, mientras que Roja usó Moonwalk para permanecer en el aire. Jack Sama perdió el enfrentamiento. Efectivamente, digno de ser el hombre que derrotó a Doflamingo, Ghost Sword Roja. Al ver esto, los piratas debajo de Jack revelaron su sorpresa, porque siempre que Jack hizo un movimiento, destruirá todo. Casi nadie podía detener a Jack. Debido a esto, Jack fue llamado la sequía, todas las tierras por las que pasó parecerían ruinas. Sin embargo, enfureció a Jack misma, un grupo de piratas tragó saliva, y uno de ellos dijo: nadie, excepto Yonko, tiene una recompensa más que Jack Sama. Jack, que fue enviado de vuelta al barco, tenía una cara aterradora. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras miraba a Roja, su intención asesina estaba aumentando. ¿Qué estás haciendo? Mata el marine, mátalos a todos. Jack dijo con frialdad y corrió de nuevo hacia Roja, quería derribar a Roja. Roja estaba de pie sobre ellos como un rey mirando a sus súbditos y luego dijo: si quieres matar a todos, primero tienes que pasar por mí. Al momento siguiente, Roja sostuvo su espada. De repente, comenzaron a aparecer llamas, Roja saludó y las llamas se precipitaron hacia Jack y su barco. Estallido. Las llamas de Roja ahora estaban completamente en un nivel diferente en forma, tamaño y temperatura, era extremadamente aterrador. Aunque Iru puede soportar el calor, si fuera cualquier otro metal, ya se habría derretido. Mientras bajaban las llamas, el calor era insoportable. Las bestias piratas en su mayoría tienen una fruta Zoan, y los animales tienen un miedo instintivo a las llamas. Jack miró las llamas sin miedo, pero su rostro se hundió, su arrogancia desapareció, agitó su mano y aparecieron olas y voló hacia las llamas. Al mismo tiempo, la mayoría de las personas en el mamut se movieron, su espada brilló mientras arrancaban las llamas. Aún así, una pequeña parte cayó a bordo. En el momento en que tocó el barco, fue como una flor roja que acaba de florecer. A continuación, algunos piratas fueron tomados por sorpresa y se incendiaron instantáneamente, lucharon y rodaron por el suelo para extinguirlo. ¡Qué poder aterrador! Todos los piratas miraron el fuego florecido con el horror llenando sus ojos. En ese momento, Jack atravesó las llamas y agitó sus hoces hacia Roja. Roja estaba de pie en el cielo como un señor del fuego. Ya estaba preparado, sostenía la espada con ambas manos y la agitaba hacia abajo. Getsuga tenso. Capítulo 147. Aunque la piel ya resopló, sus ojos eran fríos, su expresión no cambió, y nuevamente su ataque chocó. Auge. Se escuchó otro fuerte rugido, esta vez la colisión fue en la parte superior del mamut, si fuera una nave normal, habría sido destruida por la onda expansiva. La mayoría de las personas fuertes en el mar tienen barcos fuertes, si no los tuvieran, sus barcos serían destruidos por una simple colisión. Roja no estaba preocupada por el barco pirata. Garp había destruido las innumerables naves sin siquiera mirar lo que había dentro, Sengoku lo había regañado innumerables veces por eso, aún así, a Garp no le importaba lo que hacía que Sengoku tuviera dolor de cabeza. El estilo de Roja era similar al de Garp, no le importará el daño que cause, solo tenía un objetivo y ese era derrotar a su oponente. Auge. 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 La batalla continuó sobre el mamut, y los rugidos continuaron. Todo el barco parecía que se derrumbaría en cualquier momento, pero nadie se atrevió a intervenir. Visite Free.no.com para una mejor experiencia de usuario. La fruta de Jack era una antigua fruta de Zoan, la fruta mamut, que tenía una piel áspera y una poderosa fuerza física que incluso podía resistir el Getsuga tenso de Roja. Su única desventaja es la falta de flexibilidad. El Busosoku de Jack parece ser muy fuerte pero su Kenbunsoku Akira normal, es inferior al de Roja. En esta batalla, el ataque de Roja fue bloqueado por Jack, por otro lado, el ataque de Jack fue evitado por Roja. Más importante aún, en ese entorno, la flexibilidad de Roja le dio una ventaja absoluta, podía reprimir a Jack y sus piratas solo.
Algunos piratas saltaron al buque de guerra y se enfrentaron a los oficiales bajo el mando de Roja, no eran inferiores a esos piratas, por lo que Roja no estaba preocupado en absoluto. En el pasado, cada vez que Roja usaba su Aosoku, la mayoría de la gente se desmayaba y unos pocos podían resistirlo. Pero ya que era fuerte, no le importaba y persiguió a Roja. Cacha. La espada de Roja abrió el cuerpo de Jack, incluso con el fuerte Busosoku de Jack, no pudo resistir un golpe tan fuerte. Ahora el mamut estaba ardiendo y Jack estaba levemente herido. Si el barco no fuera tan duro, ya estaría hecho pedazos. ¡Qué piel tan gruesa! De las llamas de Roja continuaron saliendo de su espada y bombardearon a Jack. Aún así, Jack no se lastimó en lo más mínimo. Incluso si estuviera herido, se recuperaría instantáneamente. El ataque de Jack era mucho más débil que el de Doflamingo, pero su defensa estaba en un nivel completamente diferente, era como una versión más pequeña de Kaido. Bastardo, Jack continuó atacando a Roja, pero en realidad no podía tocarlo, por eso estaba enojado. Jack fue reprimido muchas veces en sus años como pirata, pero siempre sale victorioso. Porque nadie podría ganar una guerra de resistencia contra él. Mientras sus defensas sigan altas, nada puede afectarlo realmente, puede luchar durante algunos días y noches sin cansarse. Así que incluso Roja lo estaba reprimiendo ahora, Jack no se desanimó en absoluto, su rostro estaba sombrío pero no habló. Incluso Jack-sama está siendo reprimido, Ghost Sword Roja realmente no es un tipo normal, pero si solo es así de fuerte, entonces no hay forma de que gane contra Jack-sama. Los piratas bajo el mando de Jack lo conocen mejor, por lo que, a pesar de lo que estaba sucediendo, no se desanimaron en absoluto y continuaron luchando. Mientras la fuerza física de Roja disminuya, será el momento de que Jack gane. Auge. Roja volvió a atacar a Jack, y este último resultó ileso y corrió hacia Roja nuevamente. Esta batalla hizo a Roja realmente feliz, ya que estimó que la energía aumentaba constantemente. Otra vez. Roja estaba emocionado mientras le gritaba a Jack. Debido a la diferencia entre Jack y Doflamingo, Roja realmente no podía saber quién era más fuerte. La fuerza física y espiritual de Roja se agotaba constantemente, pero el poder de su ataque no disminuía, sino que aumentaba. Tus ataques no funcionarán conmigo. Jack sintió que Roja estaba mejorando a un ritmo rápido, en comparación con Doflamingo, era del tipo aburrido, rara vez hablaba en esta pelea, pero finalmente lo hizo ahora. El tono era bajo, ignoraba por completo a Roja, en sus ojos parece que el resultado de la pelea estuvo largo en sus manos. En realidad, al escuchar su palabra, Roja dijo consciente de que su fuerza se estaba agotando y luego continuó. ¿De verdad crees que no puedo vencerte? Puedes probar. Jack respondió mientras atacaba una vez más. Roja evitó el ataque de Jack, saltó hacia atrás y luego se detuvo. En el momento siguiente, Roja giró su espada hacia abajo y la dejó caer. Como si fuera un charco de agua, la espada fue tragada por completo y desapareció en el aire, solo quedaron ondas. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Acompañado por esta voz que sonaba desde el alma, innumerables espadas emergieron del suelo y se convirtieron en pétalos de cereza. ¿Qué es esto? Muchos piratas se miraron sorprendidos, pero cuando miraron sintieron que no eran solo pétalos, eran espadas. Cuchillas voladoras. ¡Ay! 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 Al momento siguiente, la sangre salpicó por todas partes. Bajo el fuerte Kenbunsoku de Roja, usó el Bankai perfectamente. Casi en un segundo, los pétalos de cereza barrieron los dos barcos y mataron a todos los piratas allí, luego fueron directamente al lado de Roja. Senbonzakura Kageyoshi, emperador de la espada blanca. Capítulo 148. Derribado. El poder espiritual se transfirió a Senbonzakura Kageyoshi a un ritmo alarmante. Cientos de millones de pétalos de cerezo formaron una espada, mientras que Roja parecía tener alas mientras los pétalos se movían hacia esa espada desde ambos lados. ¿Esta es tu habilidad más fuerte? Jack se paró en la cubierta dañada, mirando esta escena con una cara apagada, la atmósfera alrededor de su cuerpo cambió, parecía convertirse en una enorme montaña. Envolvió todo su cuerpo con Busosoku, lo que le dio el brillo del hierro cuando la luz del sol brillaba sobre su cuerpo. Las fuerzas de la marina en el buque de guerra miraron a Roja y Jack. Sabían que este sería el ataque final y estaban muy nerviosos. ¡Guau!
Al momento siguiente, como si el ala detrás de la espalda de Roja se moviera, los cientos de millones de pétalos de cereza que formaban la espada en su mano cayeron ferozmente sobre Jack. «Come esto». Jack sostuvo su arma y también se apresuró con un rugido, y finalmente, la espada golpeó a Jack. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Cuando la espada de Roja cayó sobre Jack, parecía como si miles de rayos se hubieran juntado, lo que hizo que el mundo pareciera oscuro. De repente, la atmósfera tensa desapareció y el mundo volvió a la normalidad. Auge. Finalmente, en el mundo silencioso, el rugido que hizo temblar la tierra finalmente explotó, acompañado de enormes olas en todas las direcciones. En el aire, Roja se aferró a la espada hecha de pétalos de cerezo que estaba siendo despojada y avanzaba como loca. Jack Reedy quiso resistir el impacto con su fuerza, pero finalmente fue aplastado bajo los innumerables pétalos y los poderes de Roja. Estallido. Jack, uno de los tres desastres, fue atacado por la espada roja y fue derribado desde el cielo y se estrelló contra la nave. Estallido. Con el poder con el que Jack cayó en la nave, finalmente hizo un sonido cacha. Esta nave, que era más poderosa que el acero, no pudo soportar más golpes y finalmente se rompió. Cacha. El barco, que ya estaba roto, finalmente explotó y se rompió por la mitad. Neuroot. El agua entró como loca y se formó un gran pozo en el mar. Finalmente, el mamut fue tragado. Piratas de las Bestias, uno de los tres desastres, Jack la sequía, fue derrotado y cayó al mar. Se crearon olas horribles después de la caída, la mayoría de los infantes de marina se agarraron a la barandilla o cualquier cosa a su alrededor para evitar ser arrastrados por las olas. Los pétalos de cerezo de la condesa comenzaron a dispersarse, y en la mano de Roja, apareció Iru y luego fue envainado suavemente. Se cayó al mar. Roja se paró en el cielo y miró con indiferencia al mar de abajo, podía ver al mamut que estaba aplastado. Jack es un fishman, por lo que incluso si tuviera una habilidad de fruta del diablo, no morirá, pero aún no podrá moverse. Si esto fue en tierra, y Roja usó este golpe, incluso si no muere, resultará herido, incluso si su piel fuera más gruesa o sus defensas fueran más fuertes, es imposible para él resistir. Ese ataque fue comparable al ataque de Garp. Cuando la otra parte cayó al mar, Roja no sabía qué le había pasado, ya que no podía usar su Aki para saber qué estaba pasando bajo el mar. En este punto, Jack Dedrough fue completamente aniquilado. Después de sacudir la cabeza, Roja no devolvió el barco de guerra hasta que las olas amainaron. Bajo el liderazgo de Roja, todos los hombres de Jack murieron o resultaron gravemente heridos. El mamut fue completamente aplastado por Roja e inmediatamente cuando Jack cayó, se hundió con él. Efectivamente, mi poder espiritual ha mejorado mucho. Roja podía sentir el consumo de sus poderes espirituales, asintió levemente. Esta pelea era más intensa que la pelea con Doflamingo, usaba a Jetsuga Tenso constantemente. Sin embargo, no usó todo el poder espiritual que tenía, no como la pelea con Doflamingo, todavía tiene un 30% de sobra ahora. Cayó al mar. Ese tipo tiene una fruta del diablo, por lo que probablemente morirá. Muchos infantes de marina finalmente se recuperaron de su conmoción, tragaron saliva mientras miraban el mar que se hundía gradualmente. Ver uno de los tres desastres siendo destruido tiene un gran impacto. Después de todo, solo su capitán tiene una recompensa de 800 millones sobre su cabeza. El nombre de Roja como la espada fantasma roja se había esparcido en el mar, pero esta era la primera vez que lo veían en una pelea real. La fuerza que Roja mostró hoy, incluso si todavía es inferior a un almirante, pero la brecha no es tan grande. Oh, incluso para aquellos oficiales en el Nuevo Mundo, esta fue una fuerza extremadamente impactante. El buque de guerra no se quedó allí y no intentaron sacar a Jack del agua. Este lugar está al lado del territorio de Kaido. Jack fue derrotado y todos los piratas debajo de él fueron destruidos. El buque de guerra se alejó directamente a ese lugar sin saquear. Si tuvieran que esperar, uno de los otros dos desastres vendrá y probablemente lo lamentarán, por lo que se fueron directamente. Capítulo 149. Sede entera en movimiento. Cuartel General de la Marina, oficina de Sengoku. En este momento, un infante de marina se paró frente a Sengoku. Estaba lleno de sudor frío mientras su voz temblaba mientras le informaba la noticia a Sengoku. Al escuchar el informe, las pupilas de Sengoku se encogieron, con una cara de asombro. ¿Qué dijiste?
El infante de marina se sorprendió por las acciones de Sengoku y tembló. Su tono era aún más tembloroso y sus palabras inestables. Después de escuchar el informe, Sengoku ya no estaba sentado en su silla, pero rastros de sudor frío aparecieron en su frente mientras su rostro se ponía feo, caminaba aquí y allá en la habitación. Fueron solo unos días, Roja fue enviada a monitorear a los piratas de Kaido, no solo peleó con Jack, incluso lo derrotó y también tomó una rara fruta del diablo. Esto le dio la misma sensación que a Garp. Derrotó a Jack, destruyó su nave, tomó la rara fruta del diablo dientes de sable, este tipo realmente puede ser. Sengoku no pudo evaluar lo que sucedió esta vez. Visite Free.no.com para una mejor experiencia de usuario. No hace falta decir que esta era una buena noticia y aumentaría la moral del marine. Lo que hizo Roja fue absolutamente hermoso, aunque no capturó a Jack, le quitó una rara fruta del diablo, este es un buen trabajo. Pero de esta manera, Kaido no se quedará quieto ahora. Si Kaido se enoja, nadie sabe lo que hará. Deje que Kuzan y Sakazuki vengan a mi oficina, y envíe un mensaje a Borsalino y pídale que regrese, ya no es necesario monitorear la pelea entre Kaido y Akagami. Sí. El marine frente a Sengoku estaba lleno de sudor frío, y temblaba desde que entró a la oficina hasta que se fue. Pensó que tengo miedo de que un evento importante suceda pronto. Nuevo mundo, la batalla de Kaido y Shanks continúa. La lucha continuó durante más de 7 días. La gente en este mundo realmente tiene demasiada resistencia. En la historia original, Akainu y Aokiji lucharon durante unos 10 días y 10 noches por el puesto de almirante de la flota. Convirtieron a Pan Khazard en mitad hielo y mitad fuego, y mucho menos en Kaido. Auge. 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 Constant roaring sonó desde la isla. Después de cada rugido, se producirá una onda de choque horrible. Son monstruos. 5 barcos de guerra estaban estacionados no muy lejos de la isla. En uno de ellos estaba presente Kizaru. Miró a la distancia mientras fruncía un labio. Llegó unos 5 días después del comienzo de la pelea, estuvo vigilando durante 2 días y 2 noches ahora. Puru 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 puru. Puru 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 puru. De repente se escuchó la voz de un Denden Mushi. Kizaru tomó su brazo y respondió la llamada. Hola, aquí Borsalino. Almirante Kizaru. El almirante de la flota dio su orden después de lo que pasó en el Nuevo Mundo. Después de que Kizaru dijo su nombre, en el otro lado, el que hablaba comenzó a hablar rápidamente. Aparentemente, no estaba tranquilo mientras hablaba con Kizaru. Oh, ¿es eso cierto? Al escuchar al otro lado del teléfono, la expresión de Kizaru cambió repentinamente, aunque tenía el mismo tono, algo cambió. No pudo evitar mirar a lo lejos donde Akagami y Kaido estaban peleando. Kizaru se giró nuevamente y dijo: Está bien, lo sé, me dirijo de regreso a la sede. Roja, ese tipo, incluso en este tipo de situación, hizo algo así. Esto es realmente aterrador. Kaido no dejará pasar esto. Después de eso, Kizaru ordenó directamente a la nave de guerra que regresara inmediatamente a la sede. En este momento, el buque de guerra de Roja se dirigía de regreso al cuartel general, derrotó a Jack y destruyó 2 barcos piratas, y no solo cualquier barco, uno de ellos era el Mamut, uno de los 3 barcos de Disaster. No solo eso, también tomó una rara fruta de Zoan. Sengoku inmediatamente llamó a Roja, y Roja no se quedó allí. La pelea de esta vez aumentó mucho la energía, solo quedaban unos pocos puntos para la próxima actualización. Ahora, el entrenamiento de Roja se transformó del violento entrenamiento de fuerza física a comprender en silencio el camino de la espada y la extracción de Haki, por lo que incluso puede practicar en el buque de guerra. Después de unos días de entrenamiento, el valor de la energía finalmente alcanzó el punto de actualización. Roja, como antes, eligió la opción de actualización y, de repente, la luz dorada brilló en su cuerpo y los valores de la barra de propiedades cambiaron un poco y luego aparecieron ante él. La cuarta etapa. El alma de la espada delicada. 3 atributos. Ataque 540, fuerza 180, agilidad 180, físico 180. Atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución. Atributos especiales. Getsuga Tenso, puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía.
260. Afortunadamente, el sistema eliminó el número no tan bueno en 249 en lugar de 250, luego ahora se restauró a la misma forma anterior, por lo que la energía requerida para la próxima actualización es 260. Los datos en la barra de propiedades solo mostraban la mejora física, no mencionaban el aumento de nivel de los poderes espirituales, pero Roja podía sentir claramente el cambio, sentía que su alma se fortalecía e incluso su control sobre ella había mejorado. Aunque la tasa de aumento de nivel disminuyó, la distancia a la quinta etapa se hizo más cercana. Pensó Roja. Capítulo 150. Tormenta entrante. Roja se sentó allí después de guardar la barra de propiedades reflexionando. El cuidado de los piratas bestias por la fruta del tigre dientes de sable fue inesperado. Bueno, Kaido estaba obsesionado con las frutas de Zoan y sus piratas las usaban principalmente, por lo que su cuidado por una antigua fruta del diablo de Zoan era normal. Esta vez, lo que hizo debería provocar a Kaido al extremo, así que luego encontraría a Roja o atacaría directamente al marine. Roja no tenía miedo de que tampoco quisiera ser golpeado por Kaido o perseguido por él. De todos modos, debería continuar mi entrenamiento. Después de sacudir la cabeza, Roja ya no pensó en esto. Colocó a Iru entre sus rodillas, luego comenzó a enfocarse en Iru para poder obtener una comprensión más profunda del camino de la espada. Roja quería completar la 13ª fusión lo antes posible para que su golpe fuera más poderoso. Si se encontrara con Yag nuevamente después de eso, ya no necesitará usar el emperador de la espada blanca para terminar la pelea. Getsuga Tenso debería ser suficiente para romper su defensa. Visite Free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Entre las potencias de la Marina y los Yonko, parece que habrá un breve enfrentamiento. Cuartel General de la Marina, se llevó a cabo una reunión de alto nivel, los 3 almirantes, Crane y Sengoku estuvieron presentes, Garp todavía estaba en el azul este con su nieto, mientras que Zeta nunca apareció en una reunión después de que se aprobó el sistema Shichibukai. Sengoku dijo lo que sucedió brevemente, lo que hizo que los ojos de Akainu y Aokiji se encogieran mientras la grulla estaba sorprendida. Aunque esperaba que Roja se enfrentara a los piratas bestias, no esperaba que él les quitara una fruta rara de Zoan. Arara, esta vez realmente hiciste algo tan grande, Monkey.d. Roja Aokiji colocó sus manos sobre la mesa. Entonces, ¿tenemos que enfrentarnos a los piratas bestia ahora? La actitud de Akainu hacia Roja todavía no era buena, incluso si su poder fuera de gran ayuda para el marine, pero después de todo, él es el primo de dragón, ese pecado no es algo que pueda olvidarse, si una persona era negra, entonces toda su la familia tomaría ese color. Si Roja se encontrara con dragón en el futuro, ¿lo enfrentaría? Así es. Sengoku dijo y continuó. Kaido todavía está luchando con Akagami. Cuando regrese a su territorio y sepa esto, lo que hará será inesperado. Debemos estar preparados para lo peor, incluso podría ir a una guerra total contra nosotros. Los piratas en su mayoría tenían miedo de la marina, pero no era lo mismo para el Yonko, aún así, era un hecho que la marina no debería temer a los piratas. Kaido atacó al marine innumerables veces, y en todas fue reprimido, y esta vez deberían hacer lo mismo. Al escuchar el tono de Sengoku y su voluntad resuelta, Aokiji asintió con la cabeza, mientras que Akainu se quedó allí con los ojos fríos. Pronto habrá una guerra. La grulla tomó un sorbo de su té y susurró con voz ligera. Miró el mar sin límites mientras pensaba en el futuro. La pelea de Kaido y Shanks terminó después de unos días. Kaido se retiró, por supuesto, eso fue porque enfrentó a Shanks y sus piratas juntos. Incluso si era fuerte, no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todas esas personas. Eventualmente estaría exhausto incluso si no estuviera herido. Aunque Kaido perdió, como Barba Blanca, los piratas de Shanks lo dejaron ir porque no pudieron detenerlo aunque lo intentaron. Después de unos días, Kaido regresó a su territorio, luego se enteró de lo sucedido. A pesar de que Jack fue rescatado y sacado del agua, esto fue un golpe en la cara de Kaido. Esto sucedió mientras luchaba con los piratas de Akagami. Así que ahora, Kaido estaba enojado. Con tal cosa sucediendo, ¿simplemente se tragaría eso? De ser así, no sería llamado el inmortal temido por todos. Con la ira de un rey el mar se volverá rojo y con la de un emperador todo será destruido.
En este momento, incluso si el marine me entregara su fruta de tigre dientes de sable, no sería tan fácil. Ahora ya no se trata de la fruta. Parece que después de tanto tiempo, los marines habían olvidado el horror de enfrentarse a Kaido. Kaido se puso de pie y rugió junto a sus subordinados, y todos temblaban. A pesar de que todo lo que sucedió fue obra de Roja, Kaido no lo vio así, solo sabía que todo era obra de los marines. En ese caso, deberían estar preparados para una guerra total. Kaido abrió los brazos y lanzó su Aosoku en todas las direcciones. Todos los piratas tragaron saliva con sus mentes llenas de horror. Esta vez, la noticia de la gesta de Roja se extendió por todo el mundo. Esta noticia volvió a conmocionar al mundo. Antes de que Roja derrotara a Doflamingo, que era el jefe de la familia Don Quijote, no eran una fuerza conocida por su poder, eran conocidos por su oficio y red. De hecho, el poder bajo el Yonko puede extinguir a la familia Don Quijote, la brecha entre los dos es un mundo aparte. Si uno de los Yonko actúa, involucrará al mundo entero. Esta vez, el mundo fue sacudido, por un lado por la fuerza de Roja. Si derrotar a Doflamingo fue suerte, entonces derrotar a Jack demostró su fuerza. Por otro lado, el marine provocó a ese loco. Esta fue una gran pérdida para los piratas bestias. ¿Kaido se tragaría eso? Absolutamente no. Guerra, una guerra a punto de comenzar. Uno de los líderes de las fuerzas murmuró en su corazón mientras temblaba. Todos los que escucharan esta noticia pensarían en lo mismo. Se avecinaba una guerra.